Me entregaron una pluma y dijeron, «Es solo un trámite, mamá». Sonreí, pero no firmé hasta que añadí algo de mi propia cosecha. Ese momento suena en mi mente como una canción suave que no puedo olvidar, no porque fuera ruidoso, sino porque estaba ensayado. Andrew estaba erguido, con los hombros tensos bajo ese saco que siempre usa cuando quiere sentirse en control. La voz de Rachel era dulce, empalagosa incluso, como cuando le hablaba a Camila para convencerla de comer espinacas. Ellos pensaron que firmaría de inmediato, como siempre, pero esta vez no tuve prisa. Hice algo en silencio, algo que ninguno de los dos se esperaba. Solo una línea escrita a mano, sin ruido, sin previo aviso. Y desde ese momento, su plan comenzó a romperse, pedazo a pedazo. Haz clic en suscribirse al canal Ella Historias Margaret para descubrir qué fue lo que realmente sucedió después de esa firma, porque a veces el poder no está en lo que se dice, sino en lo que se escribe en silencio. Estaban sentados frente a mí, en la mesa del comedor que había sido mía durante casi 40 años, la misma mesa donde George y yo celebramos cumpleaños, tareas escolares, pasteles quemados, pero ahora se sentía como un escritorio en una oficina a la que no recordaba haber entrado. «No hay nada de qué preocuparse, mamá», dijo Andrew, deslizando una carpeta por la mesa. «Solo unas firmas, poder legal, consolidación de activos, cosas estándar». Rachel intervino al instante sin perder el ritmo. «Para facilitar las cosas, por si acaso. Después de la caída en el baño, solo queremos estar preparados». «Ah, la caída. Sí, me resbalé. Nada dramático. Un tropiezo nocturno, un moretón en el brazo y un momento de frustración silenciosa con este cuerpo que envejece. Ni siquiera llamé a nadie, pero de algún modo ellos se enteraron, y como buitres bien intencionados, aparecieron de inmediato, trayendo preocupación en una mano y contratos en la otra. «Ya llenamos casi todo por ti», dijo Rachel con una sonrisa. Su labial, perfecto como siempre. «Solo tienes que firmar». Lo decían con tanta naturalidad como si me pidieran que firmara un paquete de mensajería, como si la casa que yo había limpiado, reparado y mantenido por 3 décadas fuera solo un cabo suelto que ellos amablemente venían a atar. Miré la carpeta, limpia, eficiente, cada página resaltada, post-its amarillos diciendo «firme aquí» con alegría. Le eché un vistazo a Andrew. Sus ojos se movieron hacia el reloj. «En un rato», dije cerrando la carpeta con cuidado. «La revisaré más tarde, sola». El silencio que siguió fue afilado. Rachel intentó suavizarlo con una risita. «Ay, mamá, es puro lenguaje legal, cosas técnicas. Nadie lo entiende de verdad». Hizo un pequeño gesto con los hombros. «Solo confía en nosotros». Confiar, una palabra pequeña y tan peligrosa cuando llega sin respuestas. Los observé intercambiar miradas rápidas. Los labios de Andrew se apretaron. Rachel jugaba con su pulsera. No esperaban que yo preguntara. No esperaban dudas, esperaban obediencia. Así que hice lo que siempre hago cuando el aire se llena de insinuaciones. Sonreí. «Lo pensaré durante la noche», dije. Asintieron, pero su alivio fue un poco demasiado entusiasta. Dejaron la carpeta sobre la mesa, junto a mis lentes de lectura y mi taza de té tibio. Antes de irse, Rachel me dio un beso en la mejilla. Andrew hizo un leve gesto con la cabeza. Cuando se cerró la puerta, el silencio fue más fuerte que nunca. Me preparé una nueva taza de manzanilla. Me senté junto a la ventana. Escuché el tic-tac del reloj que George una vez reparó con un cuchillo para mantequilla y una oración. Y me quedé mirando la carpeta. Algo no me cuadraba, no me sentía protegida, me sentía pregestionada. Esa noche, cerca de la medianoche, encendí la lámpara. Me puse mis lentes más gruesos, los que Camila dice que me hacen parecer un búho, y empecé a leer, línea por línea, página por página. A primera vista, todo parecía inofensivo. Incluso habían dejado etiquetas alegres: residencia principal, propiedad de vehículos, poder de salud. Todo sonaba tan limpio y responsable, tan lleno de cuidado. Pero mientras más leía, más sentía que ese cuidado era una coreografía. En la página 4, mis manos dejaron de temblar. Ya no leía como madre, leía como mujer, como alguien que una vez manejó nuestras finanzas cuando George enfermó, que discutió con bancos, renegoció la hipoteca, declaró impuestos.
Equilibró las cuentas con una mano mientras con la otra removía la sopa. Ellos habían olvidado esa versión de mí. O peor, decidieron que ya no existía. En la página 6 lo encontré. Estaba escondido bajo un encabezado inofensivo. Reasignación de propiedad en caso de incapacidad. Sonaba médico, protector, pero no lo era. Cláusula 4, sección C. Con la firma y sin necesidad de consentimiento adicional, los derechos completos y la transferencia de propiedad de la residencia Whitmore se otorgarán a los beneficiarios designados Andrew Whitmore y Rachel Whitmore. Me quedé helada. No decía nada de acceso compartido, ni una mención sobre mí. Simplemente transferencia, mi casa, mi vida, mis años eligiendo cortinas, cambiando grifos, pagando la segunda hipoteca después de la cirugía de George, mis mañanas de domingo, mis navidades, mi limonero en el jardín, todo envuelto en una línea que decía que ya no me pertenecería. Así de fácil. No lloré, no suspiré, no grité. Me quedé mirando esa frase como si fuera un acertijo que solo yo estaba destinada a resolver. Y entonces algo se movió dentro de mí, como una capa fina de polvo que se levanta de un recuerdo. Vi a George en la mesa del comedor, hace años, revisando papeles con su amigo Roberto, un notario. Recuerdo que dijo: nunca firmes cuando te apuren, y nunca subestimes el poder de una sola oración escrita con tu propia mano. Así que me levanté. Fui a mi habitación, abrí el cajón superior de mi mesita de noche y saqué un cuaderno. El de la tapa de cuero, el que no había usado en años. Dentro estaba la pluma estilográfica que George me regaló en nuestro 25º aniversario. La tinta aún servía. La probé en una esquina de la página. Luego regresé a los documentos. Con cuidado, sin dañar nada, reescribí la cláusula 4, sección C, con mi propia letra, justo encima del párrafo impreso. En cursiva firme y legible, añadí: toda transferencia de propiedad deberá ser revisada, aprobada y firmada por escrito por Margaret Whitmore. En ausencia de dicha aprobación por escrito, cualquier transacción o uso de dicha propiedad será considerado nulo e inválido. Me detuve. La leí en voz alta una vez. Sonaba lo suficientemente legal. Era corta, simple, precisa. Y más que nada, era mía. Volví a colocar los papeles en la carpeta y la cerré con cuidado. Luego respiré profundo y la dejé en la mesa, justo donde ellos la habían dejado. El aire en la casa estaba frío ahora. Pero no encendí la calefacción. Simplemente me quedé allí, mirando las sombras que bailaban en el suelo, sintiendo algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. No era miedo, ni tristeza, ni siquiera venganza. Lo que sentía era claridad. A la mañana siguiente, la casa olía a pan tostado con canela y café recién hecho. Quería que todo se sintiera normal, no por ellos, por mí. Me puse el cardigan azul que Rachel me regaló la Navidad pasada. Demasiado delgado para el invierno y demasiado brillante para mi gusto. Pero me lo puse de todos modos, como una bandera de paz en la que no creía del todo. Puse 3 tazas, un plato de galletas de mantequilla y la carpeta, cerrada, silenciosa, pero gritando, en el centro de la mesa. Cuando sonó el timbre, no me sobresalté. Andrew entró primero, tan impecable como siempre, con su maletín en la mano, como un general que viene a recoger una rendición. Rachel lo siguió, con la voz 2 tonos más aguda de lo normal. «Buenos días, mamá. No tenías que haberte molestado». «Claro que sí», respondí. «Son mis hijos». Sonrieron. No a mí, sino a lo bien que estaba saliendo todo. Se sentaron en la mesa como actores entrando a una escena que habían ensayado. Andrew abrió la carpeta buscando las firmas. Sus ojos se movieron rápido, demasiado rápido. No vio lo que no estaba buscando. «Excelente», dijo satisfecho. «Presentaremos esto al notario antes de que termine la semana». Rachel dio un sorbo a su café y se inclinó hacia adelante. «Tomaste la decisión correcta, mamá. Así todo será más fácil. Nosotros nos ocuparemos de ti. Nos ocuparemos de ti». Como si me hubiera convertido en una mascota, una planta, un horario que administrar. Asentí y sonreí. No porque les creyera, sino porque ya los había visto con claridad. Su tono era dulce, sus palabras pulidas, pero debajo de todo había un mensaje no dicho. «Ya cumpliste tu parte. Ahora hazte a un lado». «Bueno», dije, levantando mi taza. «Entonces confío en que todo está en orden». Andrew asintió.
Completamente. A partir de aquí, nosotros nos encargamos. Se levantaron. Rachel me besó la mejilla, rápido y automático. Andrew metió la carpeta en su bolso, dándole una palmada como si fuera un trofeo. Gracias, mamá, dijo. De verdad. Mientras caminaban hacia la puerta, noté algo casi tierno en la leve vacilación de Rachel. Me miró un segundo más de lo necesario, pero no dijo nada. Andrew ya tenía su teléfono en la mano. Ella lo siguió por los escalones, hacia el mundo exterior, y así se fueron. No me moví por un buen rato. La cocina se sentía más grande de lo habitual, más vacía, no porque ellos se hubieran ido, sino por lo que yo había elegido conservar para mí. Ellos no lo sabían. No tenían ni idea de que entre las páginas 6 y 7 estaba mi letra, ordenada, firme, deliberada. No tenían idea de que yo había reescrito la historia debajo de su guión. No sabían que habían subestimado a la mujer que les enseñó a leer contratos en primer lugar. Esa noche me senté en mi silla junto a la ventana. La casa estaba en silencio, pero mis pensamientos no. Abrí mi cuaderno, el que aún tenía dentro la pluma de George, y escribí. Hoy vinieron sonriendo, con carpetas y promesas, pero no firmé con obediencia, sino con intención. Me detuve. Luego añadí. No crié a mis hijos para que me traicionaran, pero si lo intentan, no seré yo la engañada. Afuera, el viento sacudía el olivo. Algunas hojas cayeron como advertencias suaves, pero el tronco seguía en pie, firme, como yo. No dormí esa noche, no por miedo, ni siquiera por enojo. Lo que me mantuvo despierta fue algo más, algo que no había sentido en años: control, no del que entra gritando a una habitación. Era más silencioso, como entrar a tu cocina en la oscuridad y saber exactamente dónde está cada taza. Era el tipo de control que nace de saber cosas que los demás no esperan que sepas. Me quedé con esa sensación hasta que la primera luz se filtró por las cortinas de encaje. Preparé té. Escribí un poco más. Luego abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco de la mañana. El mundo afuera no había cambiado, pero yo sí. Recordé algo que George solía decir cuando éramos jóvenes y nuestros hijos aún pequeños. Las personas más peligrosas son las que creen que eres inofensiva. Él solía hablar de negocios, de socios turbios y contratos. Pero ahora, años después, me di cuenta de que también se aplica a la familia. No iba a confrontar a Andrew y Rachel. Aún no. No tenía ningún deseo de armar una escena. Dejé que creyeran que la función había terminado. Dejé que se sintieran seguros, porque la seguridad en las manos equivocadas se convierte en descuido. Y yo tenía tiempo. Esperaría, observaría, escucharía. Esa tarde saqué la vajilla buena, el juego con los bordes verde pálido que había heredado de la madre de George. No la tocaba desde hacía años. La devolví con cuidado al gabinete, como si estuviera regresando algo sagrado a su lugar. Luego quité el polvo del portarretratos de nuestra boda, pulí el vidrio. George se veía joven, lleno de esperanza. Con el dedo tracé la curva de su sonrisa. No te preocupes, susurré. No dejaré que nos borren. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando sombras doradas en el suelo, saqué otro cuaderno, uno más viejo, lleno de garabatos de hace años. Pasé páginas con listas del supermercado, cartas sin terminar, poemas pequeños que nunca leí en voz alta. Y entonces encontré una página en blanco, justo en el medio. Comencé una lista, no de cosas por comprar, ni de tareas pendientes, sino de recuerdos. La primera pijamada de Camila en mi sala. El día que Rachel lloró por un examen de matemáticas y me quedé toda la noche con tarjetas de estudio. La fiebre de Andrew a los 5 años. Y cómo lo cargué hasta que mi espalda se rindió. El limonero que George plantó antes de su última cirugía. La noche en que bailé sola en la cocina, solo porque me sentía viva. Los escribí todos, uno por uno, porque si iban a intentar quitarme la casa necesitaba recordar qué era lo que realmente la hacía mía. No las escrituras, no los documentos, sino los momentos, capas de tiempo incrustadas en cada pared, cada baldosa, cada cajón que todavía se atasca a la mitad. Esa tarde me senté en el porche y vi cómo el sol se ocultaba detrás del campanario en el borde del pueblo. Un grupo de niños pasó en bicicleta, riendo demasiado fuerte. Sonreí. No estaba lista para que me movieran, ni para que me manejaran.
mucho menos para que me borraran, que presenten los papeles, que se den palmadas en la espalda. Ellos leyeron las palabras, pero yo escribí la historia. Reescribí la cláusula 4, sección C, solo unas líneas, suficientemente pequeñas para pasarlas por alto, suficientemente poderosas para detenerlos. Esa frase había estado resonando en mi mente durante días. No la susurré. No hacía falta. Estaba cosida en mis huesos, como una firma silenciosa que había llevado toda mi vida, pero que solo ahora recordaba cómo usar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más que supervivencia. Sentí que estaba preparada. No habían llamado. Aún no. Ningún ¿cómo te sientes, mamá? Ningún ¿dormiste bien? Eso me decía todo. Porque cuando querían algo, especialmente algo envuelto en control, llamaban de inmediato. Pero ahora, silencio. El sonido de quienes creen que su trabajo está hecho. Seguí con mis días como si nada hubiera cambiado. Todavía hacía té a las 7 de la mañana. Todavía barría el porche antes de que llegara el correo. Todavía saludaba al señor Torres, que pasaba con su perro Salchicha cada mañana, fingiendo que era el perro quien quería saludarme. Pero por dentro, repasaba cada conversación que había tenido con Andrew y Rachel. Cada recuerdo, ahora teñido de una estrategia que antes me negaba a ver, como cuando hablaban rápido al explicarme cosas legales, como usaban tonos tiernos. Mamá, cariño, no te preocupes, para suavizar lo que en realidad eran exigencias. Ellos creían que yo no entendía, y durante un tiempo los dejé creerlo. Eso fue lo que más dolió, no lo que hicieron, sino lo fácil que fue para ellos asumir que yo no lo notaría. Como si la edad hubiera encogido mi mente igual que mis huesos, como si confundieran mi dulzura con ignorancia. Esa semana saqué un segundo cuaderno, el de tapa blanda que solía guardar en el cajón de la cocina, donde escribía cosas que nunca decía en voz alta. En la primera página en blanco escribí: se olvidaron de que sigo observando, sigo escribiendo, sigo muy viva. Luego retrocedí 2 páginas y releí lo que ya había anotado después de que se fueron aquella mañana. Firmé con una mano firme no por paz, sino por propósito. Más tarde esa tarde, abrí las ventanas y dejé que el viento de octubre atravesara la casa. Movió las cortinas con suavidad, como el aliento de algo más sabio que todos nosotros. Me quedé ahí con los ojos cerrados y pensé en George, no en el hombre que se debilitó al final, sino en el que discutía con los bancos, el que arregló el calentador de agua con sus propias manos, el que leía los contratos 2 veces solo para subrayar una. Él habría estado orgulloso. Y no solo porque reescribí una cláusula, sino porque recordé quién soy. Esa noche sonó el teléfono. Era Rachel. Su voz era empalagosa, pulida, un poco demasiado suave. «Hola, mamá», dijo con ligereza. «Solo quería saber cómo estás. ¿Todo bien?» «Estoy bien», respondí, disfrutando la brisa de hoy. Ventilé toda la casa. Pausa. Luego. «Perfecto, perfecto. Bueno, Andrew y yo estábamos hablando, y el abogado dijo que la transferencia se procesó sin problema. Recibirás una copia por correo pronto, solo para tus archivos, nada urgente». «Bien saberlo», dije con calma. Otra pausa. Estaba esperando algo. Yo me mantuve en silencio. Y entonces lo soltó. Y, bueno, también estábamos pensando, tal vez sería mejor que no vivieras sola por ahora. Ya sabes, hasta que todo se estabilice. Podrías quedarte unos meses con Andrew, luego unos con nosotros. Rotamos. Así es más fácil para todos. Miré el teléfono un momento antes de responder. Como si fuera una planta en maceta, dije. Rachel soltó una risa nerviosa. «Ay, mamá, no es eso. Es solo más fácil. Para todos». Mantuve la voz serena. «Más fácil, sí, para ustedes». No lo dije en ese sentido, pero eso fue lo que dijiste. Silencio al otro lado de la línea. No un silencio molesto, un silencio avergonzado. «Bueno», murmuró, «solo piénsalo, ¿sí?» No respondí de inmediato. Miré mi cocina. La vela con aroma a limón que tanto le gustaba a George seguía en el alféizar de la ventana, la misma que solía encender en los días lluviosos. El olor permanecía, incluso cuando la llama se había apagado. «Gracias por la preocupación», dije por fin. «Lo pensaré». Nos despedimos. Colgué con cuidado, pero mi mano se quedó en el teléfono unos segundos más de lo necesario.
No porque tuviera dudas, sino porque estaba furiosa. No con ese tipo de rabia que explota. Number era una furia lenta, de la que hierve y se afila al mismo tiempo. Me senté, saqué de nuevo mi cuaderno y empecé a escribir. Ya no ven a una mujer, ven un espacio, un hueco, un elemento que administrar. Les di raíces y ahora quieren trasplantarme como si fuera un helecho moribundo. Las palabras salían más rápido de lo habitual. No eran poéticas ni delicadas, eran crudas. Creen que la bondad es debilidad, que el silencio es sumisión, pero el silencio, cuando se elige, es estrategia. Me detuve. Miré la página. Subrayé esa última frase 2 veces. Esa noche no cociné, no limpié, no respondí mensajes. Me senté en el patio trasero, envuelta en el suéter viejo de George, y escuché al viento raspar las esquinas del techo. Era una casa vieja. Yo también, pero las dos teníamos algo que todavía ardía dentro, y ninguna estaba lista para ser empacada. 2 días después, Andrew apareció sin avisar. No llamó, no tocó, solo tocó el timbre y esperó. Cuando abrí la puerta, su expresión era amable pero vacía, como un hombre conteniendo la respiración debajo de una sonrisa educada. «Hola, mamá», dijo. «¿Tienes un minuto?» «Claro», respondí, haciéndome a un lado. «Pasa». Se sentó en la mesa, pero no tocó la silla como alguien que se siente en casa. Estaba rígido, como un invitado que memoriza la salida. Un sobre delgado asomaba de su abrigo. «Quería hablar contigo sobre la casa», empezó, ajustándose la corbata. «¿Sí?», pregunté, sirviéndole té. «¿Qué pasa con ella?» «Bueno, ya que la transferencia está finalizada», dijo rápidamente, «estábamos pensando en hacer unas pequeñas renovaciones. Nada grande, solo quizás modernizar un poco la cocina, cambiar las ventanas del piso de arriba y también, tal vez, alquilarla un tiempo, temporalmente, mientras te adaptas a vivir con Rachel». Dejé la tetera sobre la bandeja. «¿Alquilarla?», pregunté. Asintió. «Sí, es una decisión inteligente. Ingreso por renta. Nada se desperdicia. Y estarás cómoda en casa de Rachel, así que no hay razón para...» «Andrew», lo interrumpí. «¿Has releído los documentos que firmé?» Parpadeó. Luego soltó una risa corta. «Por supuesto, todo se archivó, está hecho». «¿Estás seguro?», pregunté con tono ligero. Vaciló. «Sí, o sea, los revisamos. ¿Por qué?». Me levanté, caminé hacia la repisa y saqué mi copia, la original, sin editar, sin adornos. La abrí en la cláusula 4, sección C, y la puse suavemente frente a él. «Tal vez quieras leer esta parte de nuevo». Sus ojos recorrieron la página, primero rápido, luego más lento. Se detuvo. Frunció el ceño. «¿Qué es esto?». «Eso», dije en voz baja, «es mi letra, escrita antes de firmar, no después, y completamente legal». Me miró, confundido, con los labios entreabiertos, sin encontrar palabras. «Ahí dice que cualquier cambio en el uso o transferencia de la propiedad debe ser aprobado por mí, por escrito. Sin eso, es inválido». Abrió la boca, luego la cerró. Buscó su teléfono, probablemente para buscar algo, confirmar algo. Pero no había nada en esa pantalla que pudiera borrar lo que yo ya había escrito. «Mamá, esto complica las cosas». «No», dije, sentándome frente a él. «Esto equilibra las cosas». Se recostó en la silla, atónito, no porque lo hubiera engañado, sino porque no lo había hecho. No esperaba resistencia, no esperaba a mí. Andrew no se despidió. Se quedó ahí un momento, como esperando que yo ofreciera algo. Una disculpa, un compromiso, tal vez una sonrisa que suavizara el golpe. Pero me quedé en silencio. Ya había dado suficiente. Se fue con un suspiro brusco y un portazo. No me inmuté. En cambio, tomé mi té. Estaba frío, pero no me molestó. Había probado cosas más frías, de manos mucho más cálidas. Esa noche dormí mejor que en meses. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez, no me traicioné a mí misma por mantener la paz. A la mañana siguiente, el sol era pálido, filtrado entre nubes delgadas. Salí al porche con mis pantuflas y mi suéter de lana viejo. El arbusto de jazmín junto a la cerca aún no florecía, pero sus hojas estaban llenas. Eso era suficiente. El crecimiento no necesita gritar. Cerca del mediodía volvió a sonar el teléfono.
Era Rachel. Esta vez, sin dulzura, sin música de fondo, sin charla ligera. Su voz era tensa, afilada. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿No fingí?» «¿Te refieres a la cláusula?», exhaló con fuerza. «Andrew me lo acaba de contar. La añadiste sin decirnos. Me dieron un montón de papeles para firmar y me dijeron que no los leyera. Me pidieron que confiara en ustedes». Silencio. «Estábamos tratando de ayudarte», dijo finalmente, pero sus palabras eran frágiles. «No», respondí con firmeza. «Estaban tratando de manejarme. Asumieron que no me daría cuenta, que simplemente firmaría todo». Otro largo silencio, luego, en voz baja. «¿Crees que somos malas personas?» «No», dije. «Creo que se les olvidó que yo sigo siendo una persona». Rachel no respondió. Pude escuchar su respiración, irregular, insegura. La imaginé sentada en el suelo de su cocina, el teléfono contra la oreja, con la mirada perdida en el techo como si ahí estuviera la explicación de todo lo que salió mal. «No estoy enojada», dije suavemente, «pero ahora estoy despierta. No quería hacerte daño. No hacía falta, simplemente no me viste». No dijo nada más, y yo no presioné. Después de colgar, salí al jardín y me senté bajo la higuera. Abrí mi cuaderno una vez más, con sus páginas ya suaves por el uso, el lomo desgastado de forma familiar. Escribí: «Intentaron simplificarme en una firma, pero reescribí el espacio que dejaron en blanco, no para pelear, no para ganar, sino para recordar que aún existo». El viento se levantó, rozándome el rostro como un susurro silencioso de «bien hecho». Miré el cielo, abierto y gris, y sonreí. No porque la tormenta hubiera pasado, sino porque al fin recordé dónde guardé mi paraguas. Esa tarde, Camila apareció en mi puerta. No trajo preguntas, ni excusas, ni carpetas. Traía una mochila colgada de un hombro y una mirada que no veía en ella desde hacía mucho tiempo. La misma con la que me miró cuando tenía 6 años y rompió su juguete favorito, buscando ayuda, no reparación. «Hola, abuela», dijo suavemente. «¿Puedo quedarme aquí un tiempo?» Asentí, abriendo la puerta más. Ella entró sin dudar y colocó su mochila con cuidado en el suelo, como si llevara algo frágil. Tal vez sí, tal vez se trataba de ella misma. Nos sentamos a la mesa. Ninguna habló por un rato. Le serví leche tibia con un poco de canela, como solía hacer cuando era niña y no podía dormir. Tomó un sorbo, ambas manos envueltas alrededor de la taza. Finalmente me miró. «Mamá está furiosa», dijo con simpleza. «No deja de decir que no entiende por qué hiciste lo que hiciste». No respondí. No estaba segura de que hiciera falta. «Pero yo sí», continuó Camila. «Bueno, creo que sí». Giró lentamente la taza entre sus manos. «He estado observándote durante años, abuela. Hiciste todo por ellos. Cocinaste, limpiaste, ayudaste con las cuentas. Y aún así, ellos apenas te notaban. Alzó la vista con los ojos grandes pero firmes. Te vi desvanecerte, como una foto olvidada al sol. Esas palabras me tocaron más de lo que esperaba. No porque fueran dramáticas, sino porque eran verdad. Yo también lo había sentido. Mis propios bordes suavizándose, mi voz convirtiéndose en algo que la gente pasaba por encima, no escuchaba. Solía pensar que eso era lo que les pasaba a los viejos, dijo, que se volvían fondo. Pero ahora sé que es porque nadie nos enseñó a escuchar. Puse mi mano sobre la suya, cálida y firme. «Tú estás escuchando ahora», dije. Ella asintió. Una lágrima bajó por su mejilla. No la limpió. «No quiero ser como ellos», susurró. «Quiero aprender a ver a las personas. Quiero que tú me enseñes». Y en ese momento algo cambió. No solo en la habitación, sino dentro de mí. Un hilo que había estado tensado demasiado tiempo, al fin se soltó. No necesitaba que todos mis hijos cambiaran. No necesitaba aplausos. Solo necesitaba que una persona, una sola, me volviera a ver. Camila sacó un pequeño cuaderno de su mochila. La tapa era lisa, de color azul suave, con su nombre escrito en la esquina con bolígrafo. «Traje esto», dijo, por si querías compartir algo conmigo». Sonreí. No fue una sonrisa educada, ni contenida. Fue de esas que nacen más profundo que la piel. «Tengo más que cosas para compartir», dije con dulzura. «Tengo historias». Me levanté, fui al gabinete y saqué la vieja caja de madera donde guardaba lo que más importaba.
La caja estaba más pesada de lo que recordaba, quizá por el tiempo, quizá por todo lo que había llevado por mí cuando yo ya no podía sostenerme. La coloqué con cuidado sobre la mesa como quien deposita a un niño dormido. Camila me observó en silencio, con los dedos rozando los bordes de su cuaderno. Dentro había papeles amarillentos, fotos con las esquinas dobladas, recibos viejos envueltos en recuerdos, y cuadernos, capas y capas. Algunos pequeños, otros gruesos, algunos llenos de letra apurada que se inclinaba a la derecha, como si siempre persiguiera algo. Abrí uno del año en que George murió. Este, dije, fue el año en que dejé de fingir que estaba bien. Camila se inclinó hacia adelante, los ojos muy abiertos. Solía escribir cuando no tenía con quién hablar, cuando Rachel estaba ocupada criando a su familia, y Andrew solo llamaba si algo se rompía en la casa. Me sentaba aquí, justo así, y en lugar de hablar, escribía. Tomó el cuaderno de mis manos como si fuera de cristal. Pensé que escribir era algo privado, susurró. Lo es, respondí. Pero a veces, lo que ocultamos es justo lo que otros necesitan ver. Nos quedamos en silencio mientras ella pasaba las páginas con cuidado. Se detuvo en una que tenía una flor prensada entre las hojas. ¿Qué es esto?, preguntó. Una caléndula, dije. George me la dio después de nuestra primera pelea. Me dijo, no sé arreglar las cosas con palabras, pero puedo intentarlo con color. Camila sonrió. Parece alguien que me habría caído bien. Te habría encantado, dije. Era terco, pero escuchaba. Y siempre creyó que yo era más fuerte de lo que yo misma me creía. Saqué otro cuaderno de la caja, este con tapa de tela roja, bordes deshilachados. Aquí, dije con voz baja, escribí la primera vez que me sentí invisible. Fue el día que le pedí ayuda a Rachel para agendar una cita médica en línea y me dijo que lo buscara en Google, como todos los demás. Pero no fue lo que dijo, fue cómo lo dijo, como si pedir ayuda fuera prueba de fracaso. Camila me miró, con los ojos encendidos. Eso no está bien. No fue con mala intención, dije. A veces el dolor no viene de la crueldad, sino de la conveniencia. Estaban ocupados, todavía lo están. Le tomé la mano. Pero no te cuento esto para que te enojes. Te lo cuento porque así es como nos olvidamos de nosotras mismas, un momento ignorado a la vez. Y si no lo escribimos, si no lo decimos en voz alta, empezamos a creer que merecíamos el silencio. El apretón de Camila se hizo más fuerte. ¿Puedo empezar a escribir ya?, preguntó. Puedes empezar cuando quieras, dije. Pero no escribas solo lo que otros te hacen. Escribe lo que aprendes, lo que pierdes, lo que decides conservar. Abrió su cuaderno, fue a la primera página, y en letras grandes e inclinadas escribió: Mi abuela me enseñó que estar callada no es lo mismo que ser pequeña. Las horas pasaron con suavidad. Camila se sentó frente a mí, encorvada sobre su cuaderno, a veces mordiendo la punta del bolígrafo como solía morderse las mangas cuando era niña. La observé de reojo, no por sospecha, sino por asombro. Había algo sagrado en ver a alguien empezar a contar su propia historia. En un momento levantó la vista y preguntó: Abuela, ¿cuál ha sido la cosa más valiente que has hecho? No respondí de inmediato. ¿Valiente? Esa palabra siempre me pareció demasiado grande, demasiado ruidosa para alguien como yo. No era una heroína de guerra, ni una activista, ni una mujer con estatuas en bronce o mármol. Pero me quedé. Perseveré. Creo, dije finalmente, que lo más valiente que he hecho fue decir no, en voz baja, sin levantar la voz, cuando todos esperaban que dijera sí. Camila parpadeó. ¿Te refieres a los papeles? Eso también, asentí. Pero empezó mucho antes. Metí la mano en la caja y saqué una vieja fotografía en blanco y negro, un poco borrosa. Era yo, a los 30 y tantos, de pie frente a la vieja tienda de abarrotes donde trabajaba después de que George perdió su empleo por un tiempo. Trabajaba en 3 lugares por entonces, dije. Contabilidad entre semana, inventario por las noches, y cuidaba a los hijos de los vecinos los fines de semana. Los ojos de Camila se agrandaron. No lo sabía. La mayoría no lo sabía, sonreí, porque no me quejaba. Simplemente hacía lo que tenía que hacer. Y cuando tu madre preguntaba por qué no iba a todos sus recitales, yo solo decía que estaba cansada.
Nunca le dije que pasaba las noches fregando pisos hasta la medianoche. Camila mordió su labio. Tal vez debió saberlo. Tal vez, dije, pero nunca le pedí que lo supiera. Ese fue parte del error también. Cuando te quedas callada demasiado tiempo, la gente olvida preguntar. Ella anotó algo rápidamente. No miré. Luego volvió a mirarme, con más curiosidad que antes. Abuela, ¿te arrepientes de no haber alzado la voz antes? Esa pregunta me tomó por sorpresa, no porque doliera, sino porque nadie me la había hecho nunca. No me arrepiento de no haber gritado, dije, pero sí me arrepiento de haber susurrado mis necesidades en una casa llena de gente que gritaba las suyas. La boca de Camila se entreabrió, como si algo dentro de ella acabara de cambiar de lugar. No quiero que eso me pase a mí, susurró. Entonces escribe, le dije. Habla, elígete a ti misma, incluso cuando parezca grosero. Especialmente entonces. Volvimos a quedarnos en silencio, pero era un silencio bueno, de esos que construyen puentes, no muros. Afuera, el cielo se volvía dorado como la miel. La luz entraba en la habitación, sobre la mesa, sobre las páginas de 2 cuadernos, uno viejo y desgastado, el otro fresco y ansioso. 2 mujeres, 2 plumas, una historia, por fin transmitida, no solo con amor, sino con verdad. Ese fin de semana, llevé a Camila a la reunión de los jueves. No sabía a dónde íbamos. Le dije que trajera su cuaderno y que se pusiera ropa cómoda. Frunció una ceja, pero no discutió. Eso, en sí mismo, ya era un pequeño milagro. La reunión se realizaba en la parte trasera de la panadería de la señora Irene Barnett, el mismo lugar al que una vez fui a comprar pan y salí con una invitación que cambió mi vida. Al entrar, el olor a centeno recién horneado y almendras tostadas nos envolvió como un suéter viejo. Las mujeres ya estaban ahí, 2 en total, algunas encorvadas, otras erguidas, algunas con voces suaves como susurros, otras filosas como agujas enhebradas con memoria. Helen Parker, la bibliotecaria jubilada, fue la primera en saludarnos. ¿Es tu nieta?, preguntó, con ojos amables pero penetrantes. Sí, dije. Ella es Camila. Camila saludó con timidez. Helen asintió con aprobación y nos indicó con la mano el círculo de sillas desparejas. Tomamos asiento. Nadie usaba apellidos. Nadie preguntaba por los hijos de nadie. Nadie juzgaba el temblor de una voz ni los largos silencios antes de que alguien se atreviera a hablar. La sala se sentía como algo que no sabía que extrañaba, un lugar donde las historias no se reprimen por comodidad ajena. Cuando fue mi turno de hablar, no mencioné a Rachel, ni a Andrew, ni el documento. Solo dije, un día firmé algo, pero antes de hacerlo, escribí lo que de verdad importaba. Siguió una pausa. Luego, aplausos suaves. Algunas cabezas asintiendo. Una mujer, Magda, creo que se llamaba, susurró. Escribiste tu camino de regreso a ti misma. Camila las observaba con los ojos muy abiertos, aferrada a su cuaderno como si fuera un salvavidas. Después, nos quedamos a ayudar a recoger las tazas. Camila no dejaba de mirar a las mujeres, a sus historias escritas en arrugas y cicatrices medio sanadas. Era como si hubiera descubierto un idioma secreto, uno que no se enseña en la escuela, sino en los silencios, en la supervivencia. Abuela, dijo en voz baja, todas son como tú. Sonreí. No, Camila, yo soy como ellas. Al salir, el sol ya se escondía detrás de los tejados, proyectando sombras largas y doradas sobre la acera. La brisa olía a azúcar y a algo más antiguo, algo como libertad. Esa noche, de vuelta en casa, Camila dibujó algo. Era una portada para mi cuaderno, lápices de colores, líneas simples pero decididas. Arriba, en su caligrafía redondeada, escribió, «La mujer que se negó a ser borrada». Cuando me lo entregó, lloré. No porque fuera hermoso, sino porque alguien me había visto, por completo, no como una carga, no como un personaje de fondo, sino como una historia que aún se está escribiendo. ¿Qué está pasando aquí?, exigió saber, con la mirada saltando entre Andrew, el abogado, y yo. Andrew no respondió. Su silencio era, curiosamente, conveniente. Rachel se volvió hacia mí. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Estoy protegiendo lo que es mío», respondí con calma. Ella levantó las manos. «Estábamos tratando de ayudarte.
Y ahora estás sacando tecnicismos legales como si esto fuera una trampa. No, dije cruzando las manos. Yo no traje nada. Ustedes trajeron los papeles. Ustedes apresuraron el proceso. Yo simplemente leí lo que esperaban que no leyera. La expresión de Rachel se descompuso y luego se endureció. Esto no era para robar, era por seguridad, para todos. No, repetí. Era por control, el de ustedes. Ella dio un paso más cerca. ¿Por qué no dijiste nada? La miré a los ojos. Porque cuando lo hice, tú dijiste que eran detalles técnicos. Pusiste los ojos en blanco, te reíste. Me pediste que confiara en ti, pero no me diste espacio para preguntar nada a cambio. El señor Faulkner miró su reloj con incomodidad. Tal vez sea buen momento para que me retire, murmuró. No, dije con firmeza. Este es exactamente el momento de quedarse. Rachel cruzó los brazos. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Humillarnos? No, respondí en voz baja. Estoy marcando un límite, no para avergonzarlos, sino para dejar de avergonzarme a mí misma por haberlo permitido tanto tiempo. Por un momento ella no dijo nada. Abrió la boca, luego la cerró. Sus ojos se suavizaron, solo un poco, pero su postura se mantuvo rígida. Andrew se puso de pie. Deberíamos irnos. Todavía no, dijo Rachel. Quiero saber qué quieres, mamá. Yo también me levanté. Quiero paz, no la clase de paz donde me quedo callada para que ustedes estén cómodos. Paz real. Donde mi voz no sea una amenaza para sus planes. Rachel me miró, atónita. Soy tu madre, añadí. No una tarea que delegar. Y con eso, caminé hacia la puerta y la abrí. Creo que eso es todo por hoy. El señor Faulkner recogió sus papeles, evitando cuidadosamente mi mirada. Andrew murmuró algo por lo bajo. Rachel dudó, como si no supiera si debía discutir o disculparse. No hizo ni lo uno ni lo otro. Salieron. Yo cerré la puerta detrás de ellos. No con fuerza, sino con firmeza. Después de que la puerta hizo clic, me quedé allí por un rato. No congelada, no temblando, solo quieta. Hay un tipo de silencio que sigue a la confrontación. No el silencio del miedo, sino el que se asienta en los huesos como un té caliente después de una caminata bajo el frío. No me sentía triunfante, no me sentía orgullosa de haber ganado, porque no había sido una batalla. No realmente. Fue una corrección. Un ajuste largamente postergado a una historia que permití que otros narraran durante demasiado tiempo. Caminé lentamente hacia la cocina y puse la tetera al fuego. Mis manos no temblaban. Se movían con propósito, firmes y claras. Tomé mi cuaderno mientras el agua se calentaba. La página que abrí estaba en blanco, pero se sentía ya llena, esperando que yo confirmara lo que acababa de ocurrir. No grité, no acusé, no me derrumbé, y aún así me escucharon. Subrayé la última frase 2 veces. Mientras el té reposaba, salí al jardín. El aire olía ligeramente a romero y a piedra fresca. La luz era dorada, deslizándose sobre el patio como miel sobre pan caliente. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como una invitada en mi propia casa. Miré a mi alrededor, las ventanas que George y yo habíamos pintado juntos un verano, el limonero que Camila y yo habíamos podado el mes pasado, el banco bajo la higuera vieja, donde una vez me senté a llorar cuando casi perdimos la hipoteca y George simplemente salió con 2 tazas de café y dijo, «Lo resolveremos, siempre lo hacemos». Tenía razón. Me senté en ese mismo banco y dejé que el recuerdo se acomodara a mi lado como un viejo amigo. Ya no estaba enojada con Rachel ni con Andrew, no porque no lo merecieran, sino porque la rabia, como la herencia, debe elegirse con cuidado. Y yo no estaba dispuesta a cargar lo que ellos no estaban dispuestos a ver. Ya había cargado suficiente. Esa noche hice sopa de lentejas, la sencilla, con zanahoria y tomillo. No me di, no me apuré. Cociné para mí, no porque alguien lo esperara, sino porque tenía hambre, de consuelo, de rutina, de algo cálido y enteramente mío. Después de cenar leí en el sofá. Solo una novela, nada filosófico. Una historia con principio, medio y final. De esas que te recuerdan que la vida no necesita ser perfecta para valer la pena. Luego me senté con mi té, y por primera vez en mucho tiempo susurré en medio del silencio, no he terminado. Al día siguiente no esperé otro golpe en la puerta.
Me levanté temprano, me envolví en mi chal y caminé hasta el ayuntamiento. Las calles estaban tranquilas, como siempre están los viernes antes del almuerzo, la panadería aún cerrada, la campana de la escuela no había sonado. Llevaba conmigo una carpeta pequeña. Dentro, mi copia de los documentos firmados, mi cláusula escrita a mano, mis derechos, en tinta. La mujer del mostrador de propiedad me saludó con cortesía. Tenía canas en las sienes y gafas de lectura colgando de una cadena. El tipo de mujer que lo nota todo, pero no pregunta nada. Necesito asegurarme de que esto esté registrado correctamente, dije. Ella tomó los papeles, los leyó lentamente, luego otra vez. Sus ojos se entrecerraron, no con sospecha, sino con concentración. Cuando levantó la vista, había algo nuevo en su expresión. No era preocupación, no era confusión, era respeto. ¿Usted hizo esto sola?, preguntó. Lo hice, asintió. La mayoría no piensa en revisar, mucho menos en escribir su propia condición. La mayoría, dije en voz baja, no ha sido dejada a desaparecer por quienes crió. Ella no dijo nada. No lo necesitaba. 10 minutos después, la inscripción fue confirmada. La cláusula era válida, legal, visible, ya no algo escondido entre líneas, sino algo de pie por sí solo, como yo estaba aprendiendo a hacer otra vez. De regreso a casa pasé por la librería. Hacía años que no me permitía mirar. Solía ir todo el tiempo, cuando George aún estaba, cuando los niños eran pequeños y yo creía en pequeños placeres como los separadores de libros y las ediciones de tapa dura. Compré un cuaderno, de cuero, suave al tacto, no para recuerdos, para comienzos. Esa tarde Camila regresó. Traía un pequeño ramo de jazmín y un vaso plástico con limonada fría. Su sonrisa era ligera, pero sus ojos buscaban algo en los míos, quizá permiso, quizá la certeza de que yo seguía en pie. Y lo estaba. Nos sentamos en el porche. Me contó sobre un proyecto de historia en la escuela, cómo quería escribir sobre las mujeres de su familia, no solo nombres y fechas, sino las partes que nadie cuenta, decisiones, silencios, supervivencia. La escuché. De verdad la escuché. Y por una vez no me preocupé si tenía las respuestas correctas. Antes de irse, me entregó un papel doblado. ¿Qué es esto?, pregunté. Una lista, sonrió, de cosas que quiero que me enseñes. No ahora, solo algún día. Lo abrí después de que se fue. En la parte superior, con letras grandes y curvas, decía: cómo poner límites, cómo no disculparse por estar viva, cómo ser fuerte sin ser cruel, cómo decir no, cómo decir sí a mí misma. Presioné la lista contra mi pecho y susurré: ya estás aprendiendo, cariño. Estaba quitando el polvo al estante del pasillo cuando lo encontré. Un sobre pequeño, escondido entre las páginas de un viejo álbum de fotos, uno que no tocaba en años. El papel estaba algo amarillento y los bordes curvados como hojas secas. Mi nombre estaba escrito al frente con tinta azul, con una caligrafía que no había visto en casi 2 décadas, la letra de George. Por un momento olvidé cómo respirar. Me senté en el banco, cerca de la ventana, y sostuve el sobre con cuidado, como si pudiera deshacerse bajo el peso del recuerdo. Pasé los dedos por los bucles de cada letra. Él siempre hacía que la G de Margaret se curvara como una clave de sol. No lo abrí de inmediato. En cambio, miré por la ventana, viendo el viento sacudir las ramas del limonero, el mismo que plantamos juntos el verano en que terminamos de pagar la hipoteca. Él insistió en hacerlo él mismo, aunque le dolía la espalda. Dijo que era simbólico. Construimos algo, plantamos algo y dejamos algo. Abrí el sobre. La carta adentro era corta, escrito en papel simple, doblado cuidadosamente en tercios. Mi querida Margaret, si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha seguido su curso y que he tenido que soltarte la mano antes de que estuvieras lista. Te conozco, eres fuerte, pero también callas demasiado. Y nuestros hijos, Dios los bendiga, aprendieron a tomar tu silencio como señal de que podían hablar por encima de ti, que podían protegerte decidiendo por ti. No lo permitas. Tienes más sabiduría que todos nosotros juntos. Tú construiste este hogar. Nos mantuviste unidos cuando yo no sabía cómo. Y si algún día te ponen papeles enfrente, Margaret, léelos. Agrega una línea, agrega tu voz. Haz que sepan que sigues aquí. El amor no es control. El amor es respeto. Y te respeto más de lo que alguna vez dije en voz alta.
Siempre tuyo, George. Presioné la carta contra mi pecho y cerré los ojos. Él lo sabía. Mucho antes de que ocurriera, él lo sabía. De alguna manera, George había visto exactamente el momento que yo estaba viviendo ahora, y desde donde estuviera, había alcanzado el tiempo para poner esto en mis manos. No para arreglarlo todo, sino para recordarme que yo ya había empezado a arreglarlo por mi cuenta. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, silenciosas y cálidas, pero no pesaban. Eran un alivio, una liberación de años de duda, del dolor de preguntarme si había hecho lo correcto al protegerme. Lo había hecho, y ahora tenía prueba. Ese jueves, llevé la carta de George a la reunión. Se sentía extraño llevar algo tan personal a una sala llena de mujeres que no conocía hacía un año. Pero así eran esos encuentros. No llegábamos como extrañas, llegábamos como sobrevivientes. Cuando fue mi turno de hablar, sostuve el papel doblado entre mis manos y dije: esta semana encontré algo que no sabía que necesitaba, una carta, de mi esposo. La sala se quedó en silencio. Incluso el tintinear de las cucharitas de café se detuvo. Pensé que ya había hecho la parte más difícil, continué. Firmé los papeles, hablé, dejé de encogerme, pero luego leí sus palabras y entendí. Él lo vio venir antes que yo. Sabía que llegaría el momento en que necesitaría recordar quién soy. Desplegué la carta y la leí en voz alta. Nadie interrumpió. Cuando terminé no dije nada más. Dejé que las palabras quedaran en el aire, no como una actuación, sino como presencia. Algo más profundo que un consejo. Algo que no necesitaba explicación. Helen fue la primera en hablar. «Sabes», dijo lentamente, «mi esposo nunca escribió algo así, pero me imagino que si hubiera sabido por lo que iba a pasar después de su muerte, lo habría hecho». Otra mujer, Marina, asintió. «Mis hijos hicieron lo mismo». «Por tu bien, mamá». Lo decían como si fuera una bendición, pero se sintió como el clic de una cerradura. «Pensé que solo me pasaba a mí», susurró otra. No era así. Eso era lo que seguíamos descubriendo en ese cuartito al fondo de la panadería, que ninguna de nosotras estaba sola, ni en el duelo, ni en el silencio, ni siquiera en la fortaleza. Camila estaba sentada a mi lado, cuaderno abierto, su pluma moviéndose lentamente. Después de la reunión, mientras caminábamos de regreso a casa, me dijo: «Esa carta…». No sonaba como si él se hubiera ido. «Nunca se fue del todo», respondí. «Solo se hizo a un lado para que yo pudiera tomar la delantera». Camila sonrió con eso. «¿Puedo escribir sobre él?». «Puedes escribir sobre lo que quieras», le dije. Esa noche guardé la carta en la misma caja de madera donde tengo mis cuadernos. Pero antes de cerrar la tapa, añadí algo nuevo. Uno de los dibujos de Camila, doblado con cuidado junto a las palabras de George. Un puente entre generaciones, no construido desde la disculpa, sino desde el permiso, para hablar, para escribir, para ser. Llegó por correo. Una carta formal, impresa en papel marfil firme, jerga legal, logotipos, viñetas. No necesitaba leerla entera para saber lo que era. Andrew y Rachel habían intentado arrendar la casa, sin mi conocimiento, sin mi firma, sin mi cláusula. Pensaron que la cláusula no importaba, que era una frase que nadie notaría, que lo escrito a mano por una mujer mayor podía ignorarse bajo el peso de la procedencia. Estaban equivocados. Miré la carta por mucho tiempo, no con rabia, solo en silencio. Ya no dolía como hubiera dolido meses atrás, no porque la traición duela menos con el tiempo, sino porque ya no la veía como una sorpresa, la veía como confirmación. Ellos no habían cambiado, pero yo sí. Guardé la carta en mi bolso, junto a mi carpeta de documentos, y caminé hasta la oficina municipal de propiedad. La misma mujer de antes me saludó. Esta vez, al verme, alzó las cejas con reconocimiento, y algo parecido a la solidaridad. Puse los papeles sobre su escritorio. Ella los leyó, escaneó, cruzó información, luego frunció el ceño. «Ellos presentaron esto sin tu contrafirma», dijo. Asentí. «Esa cláusula que agregaste está aquí, y es válida. Quien recibió esta solicitud de arrendamiento no revisó con suficiente cuidado». Esperé. Ella se levantó. «Dame 15 minutos». Cuando regresó, no venía sola. La acompañaba un hombre, alguien del departamento legal. Me pidió ver los documentos otra vez. Se los entregué sin decir palabra. Los leyó en silencio, pasando de una página a otra. Luego levantó la vista. «Fuiste muy cuidadosa», dijo. «Tenía que serlo»,
respondí. Asintió. No pueden seguir adelante con esto. Todavía eres la copropietaria legal. Sin tu consentimiento por escrito, este arrendamiento no tiene validez. Exhalé, despacio, aunque no me había dado cuenta de que estaba conteniendo el aire. ¿Quieres presentar cargos?, preguntó con suavidad. Me detuve. En ese momento pensé en todo lo que podría hacer. Exponerlos, avergonzarlos, hacer que explicaran ante un juez por qué ignoraron a la persona que les dio todo. Pero negué con la cabeza. No, dije. Solo quiero que sepan que lo intentaron y fallaron. Él asintió, no con lástima, sino con respeto. Caminé de regreso a casa con paso más liviano. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque el peso se había movido. Ya no cargaba con la vergüenza. Ellos sí. Esa tarde llamé a Rachel, no porque quisiera, sino porque lo necesitaba. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. «Mamá». Su voz era cautelosa, plana, como si se preparara para un ataque. «Sé lo que intentaron hacer», dije. Una pausa. Luego, «No es lo que piensas». «No llamo para discutir», interrumpí. «Llamo para decirte que lo sé y que no voy a hacer nada al respecto». Silencio, un respiro. Luego, casi en un susurro. «¿Por qué no?» «Porque no necesito castigarte», dije. «Ya estás viviendo con la decisión que tomaste». «Mamá, por favor». «No estoy enojada», repetí, esta vez más suave. «Solo que estoy despierta ahora y te veo con claridad. Eso es todo». Pude oír cómo tragaba saliva, como si las palabras se le hubieran secado antes de llegar a sus labios. «Pensé que no lo notarías», murmuró. «Y ese», respondí, «fue tu error». No lo dije con crueldad, solo con hechos, como nombrar el clima o decir la hora. Ella no respondió, y yo no esperaba que lo hiciera. Colgué con cuidado, sin portazos, sin pausas dramáticas, solo una resolución tranquila. Luego me serví una copa de vino. Me senté en el porche trasero, envuelta en el chal que mi madre tejió hace décadas, y dejé que la noche cayera a mi alrededor. El jazmín que habíamos plantado semanas antes ya tenía 2 pequeñas flores, blancas y tímidas, extendiéndose hacia la luz que se desvanecía. Las observé mecerse suavemente. Pensé en lo fácil que hubiera sido dejar que la amargura echara raíces, en lo fácil que habría sido endurecerme y volverme cortante, inflexible, fría. Pero elegí no hacerlo, porque ya había pasado demasiados años haciéndome más pequeña para no ser una carga, y no iba a pasar el resto amargada solo para demostrar que no era débil. Perdonar, comprendí, no significaba dejarlos volver, significaba dejarme avanzar. Más tarde esa noche encontré a Camila en la sala, con la cabeza apoyada contra el vidrio de la ventana, el cuaderno abierto sobre las piernas. «¿Qué estás escribiendo?», pregunté. Ella se volvió hacia mí con los ojos grandes y suaves. «Una oración», dijo, «pero no sé cómo terminarla». «¿Qué dice la oración?». Me mostró la página. Decía, «Mi abuela nunca alzó la voz». Sonreí. «Entonces escribe esto», susurré. Mi abuela nunca alzó la voz, se alzó a sí misma, y juntas, en el suave silencio del perdón, vimos llegar las estrellas. Camila vino a visitarme con una energía distinta ese día. No subió corriendo ni gritó como solía hacerlo. Caminaba despacio, deliberadamente, con su mochila a cuestas y una expresión seria en los ojos, una que ya no pertenecía del todo a una niña. «¿Podemos sentarnos afuera?», preguntó. Asentí. Llevamos nuestro té al jardín, donde el jazmín había comenzado a abrirse del todo. El aroma era suave, casi imperceptible, pero transmitía algo puro, algo honesto. Camila abrió su cuaderno. Estaba a medio llenar, con las páginas gastadas en los bordes, algunas manchadas de tinta, y con la esquina de un envoltorio de galleta entre los capítulos. «Escribí algo», dijo, «pero quiero leértelo en voz alta». Esperé, con las manos alrededor de mi taza caliente, el corazón extrañamente sereno. Ella aclaró la garganta y comenzó. Mi abuela una vez firmó un papel que se suponía que debía silenciarla, pero, en lugar de eso, tomó una pluma y escribió su propio final. La gente pensaba que era pequeña, callada, fácil de olvidar, pero no lo era. Era como las raíces de un árbol, invisibles, pero sosteniéndolo todo. No gritó, no luchó con los puños, luchó con la verdad, con saber quién era, y porque ella recordó, ahora yo también recuerdo.
Su voz se quebró un poco en esa última línea. Tomé su mano y no se apartó. Camila, dije, apenas en un susurro. Eso es una de las cosas más valientes que he escuchado. Parpadeó rápidamente, secándose una lágrima con la manga. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Nos quedamos un rato allí, viendo cómo la brisa jugaba entre las hojas del limonero. Entonces me preguntó, ¿alguna vez te sentiste invisible, abuela? Respiré hondo. Muchas veces, pero no porque no fuera importante, sino porque la gente elegía no verme. ¿Como mamá y el tío Andrew? Sí, dije. Pero incluso antes de eso, a veces el mundo enseña a mujeres como yo que la única forma de ser amadas es quedándose calladas. Camila frunció el ceño. Eso es tonto. Reí, suavemente. Sí, lo es. Cerró su cuaderno con cuidado. No quiero crecer y olvidar cómo ver a la gente. No lo harás, le dije, porque ya sabes cómo. Se apoyó en mi hombro, cálida y familiar, y sentí que algo se movía, no solo en ella, sino en mí. Ya no se trataba de ser escuchada, se trataba de ser recordada, de verdad, profundamente y con amor. Esa tarde, después de que Camila se fue, fui al armario del pasillo. Había una caja de madera pequeña que no tocaba desde hacía años. La guardaba bajo una pila de toallas viejas, no porque estuviera escondida, sino porque hay cosas que solo tienen sentido cuando estás lista. Dentro, cartas dobladas, recibos desvanecidos de compras de hace décadas, el primer dibujo que me dio Rachel, una flor prensada de mi ramo de bodas, y mi primer diario. La tapa era de cuero desgastado, los bordes curvados como pétalos secos. No era elegante, de esos que venden cerca de la farmacia, con hojas rayadas y un leve olor a pegamento. Pero dentro estaban pedazos de mí. Lo llevé a la mesa de la cocina, encendí una vela, me hice una taza de manzanilla y abrí la primera página. La letra era más pequeña de lo que recordaba, ordenada, insegura, como si la mujer que la escribió todavía dudara si su voz merecía estar en el papel. Pero escribió. Y siguió escribiendo. Las entradas eran sencillas. 5 de marzo. Hice sopa de pollo hoy. No comí. La casa estaba demasiado silenciosa. 8 de marzo. Andrew llamó. Dejé que sonara. No sé por qué. 12 de marzo. Lloré mientras doblaba ropa. Extraño a la que solía ser. 14 de marzo. Hoy no lloré. Eso ya es algo. Pasé las páginas lentamente. Algunas eran alegres, otras eran crudas, pero todas eran mías. No era solo un registro de tristeza, era un registro de supervivencia. Y me di cuenta de algo. No quería que este libro quedara sin leerse. Al día siguiente llamé a Camila. Cuando llegó, tenía pintura en las manos, clase de arte, y una sonrisa que me recordó tanto a Rachel cuando tenía 10 años que me dolió un poco. Tengo algo para ti, le dije. Se sentó a la mesa, curiosa. Puse el diario frente a ella. ¿Qué es? Mi primer diario, dije suavemente. El lugar donde aprendí a no desaparecer. Tocó la tapa con cuidado, como si pudiera romperse. ¿Puedo leerlo? No todo de una vez, sonreí. Solo cuando lo necesites. Y cuando lo hagas, quiero que me prometas algo. Lo que sea. Escribe el tuyo, justo al lado, no para copiarme, sino para responderme. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió. Lo haré. Nos quedamos mucho tiempo allí, hojeando las páginas juntas. 2 mujeres, 2 cuadernos, una revolución silenciosa. Esa noche abrí mi segundo diario, el que comencé la semana que Andrew y Rachel me trajeron los documentos, el que tiene un listón verde entre las páginas, manchas de café en una esquina y una caligrafía que se volvió más firme con cada entrada. No había planeado que se convirtiera en algo. Al principio era solo un lugar para soltar lo que no podía decir en voz alta, un espacio donde el miedo no necesitaba permiso y la claridad llegaba en fragmentos. Pero en algún momento entre la primera y la última página, algo cambió. Dejé de escribir para sobrevivir. Empecé a escribir para recordar. Pasé por las últimas páginas. Cada una contenía momentos, victorias silenciosas, verdades dolorosas, las palabras de Camila, la carta de George, aquella mañana en la oficina municipal cuando salí con mi dignidad intacta. Llegué a la última página en blanco. Por un momento, dudé.
Se sentía como estar al borde de un muelle, con el agua esperando abajo. No amenazante, solo desconocida. Entonces tomé mi pluma y comencé a escribir. Me engañaron para que firmara un documento, pero añadí mi propia cláusula, y eso lo cambió todo. No solo en el papel, sino en mí. Ellos vieron a una mujer vieja con manos temblorosas. Lo que olvidaron es que alguna vez construí un hogar desde cero. Crié a 2 hijos trabajando de noche. Enterré a un esposo sin perderme a mí misma. Viví décadas donde el silencio era lo esperado para mujeres como yo. Pero hablé. Finalmente. Y cuando lo hice, no grité. Solo dije la verdad. No escribo esto por venganza. Lo escribo por memoria. Para que un día, cuando Camila hojee estas páginas, no vea a una víctima. Vea a una mujer que se negó a desaparecer. Y tal vez, solo tal vez, ella también recuerde escribir su propio final. Dejé la pluma. No se sintió como una despedida. Se sintió como el inicio de algo que no viviré para ver, pero en lo que confío que florecerá igual. Afuera, la noche estaba en silencio. El jazmín tranquilo, mi té ya frío, y yo, más en paz que nunca. Unos días después, Camila vino una tarde de sábado. Llevaba su cuaderno de bocetos bajo un brazo y una maceta pequeña en el otro. Dentro, un brote de jazmín. No el que plantamos juntas, sino uno nuevo. Para tu mesa, dijo. Para que la historia siga floreciendo. Sonreí y besé su cabeza. Pasamos la tarde lado a lado, ella dibujando, yo ordenando fotos viejas. En un momento levantó el lápiz y preguntó: Abuela, ¿y si escribo tu historia? La miré. Ya lo estás haciendo. Pero toda la historia, insistió. Como un libro, para otras chicas, para que no esperen hasta los 74 para hablar. El pecho se me apretó, pero de forma dulce. Si la escribes, dije, hazlo con verdad, no para avergonzar a nadie, sino para honrar lo que costó quedarse callada y lo que significó dejar de hacerlo. Ella asintió con los ojos brillando. Esa noche, después de que se fue, me senté junto a la ventana con mi té. La maceta de jazmín que me regaló estaba en el alféizar y un pequeño botón comenzaba a abrirse. Aún no tenía fragancia, pero sabía que la tendría. Pensé en Rachel. Aún no hablábamos mucho. A veces llamaba, a veces no. A veces el silencio aún pesaba. Pero ya no era un silencio que me definía. Era simplemente distancia. Y había aprendido a vivir con eso. Andrew no regresó. Y tal vez nunca lo haga. Pero ya no esperaba su disculpa como si fuera aire que necesitaba. Tenía suficiente. De George, de Camila, de mí misma. A la mañana siguiente desperté temprano. Preparé mi café. Me puse el chal. Me senté afuera mientras el cielo pasaba de plateado a azul. Y susurré, a nadie en particular, no fui borrada. Tal vez nadie fuera de estas paredes sepa jamás lo que hice. Pero la casa lo recordaba. Las páginas lo recordaban. Camila lo recordaba. Y ahora podía descansar en esa verdad, porque esta vez, la que firmó, también fue la que escribió el final. Siempre pensé que si algún día mis hijos me traicionaban, sería un gran golpe, pero número. Llegó en silencio, como cuando alguien simplemente firma un papel, una firma. Y una madre se convierte en sombra dentro de la casa que ella misma construyó. Pero yo no permití que me borraran. Fui esa mujer que callaba para mantener la paz, que elegía sacrificarse para que sus hijos estuvieran bien, que bajaba la cabeza ante lo que otros decidían, pensando que eso era lo que una madre debía hacer. Hasta que comprendí, callar no es amar, sacrificarse no es resignarse. Y cuando escribí una pequeña línea al final de aquel contrato, también reescribí mi propio valor. No grité, no culpé, no respondí con rabia, solo escribí, con memoria, con amor, con verdad. Porque he vivido, he amado, y levanté este hogar con mis propias manos. Y por más papeles que me pusieran enfrente, yo sabía algo con certeza. Una madre nunca es un trámite que deba ser resuelto. Déjame un comentario. Cuéntame. ¿Cuál es esa línea que tú quisieras reescribir en tu vida? Y si quieres seguir escuchando historias como esta, donde los adultos mayores no son olvidados, donde la memoria y la dignidad se conservan, haz clic en suscribirse al canal Ella Historias Margaret. Contamos lo que los jóvenes aún no alcanzan a comprender y lo que los mayores siempre han esperado escuchar. ¿Y tú? ¿Sobre quién quieres oír la próxima historia?
una madre engañada para vender su casa, una abuela expulsada de su propia fiesta de cumpleaños, o una mujer mayor que crió a su nieto en silencio solo para ser llamada sirvienta inútil, comenta aquí abajo. Leemos cada palabra, y cada una de ellas nos da fuerzas para seguir contando, porque nadie merece ser borrado de su propia historia. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.